Some There's our giant human being. Try and put myself here for reference. ¿Y si te dijera que lo que está ocurriendo en este preciso instante podría ser la última advertencia antes de que todo cambie para siempre? Algo extraordinario ha comenzado a manifestarse en territorio estadounidense, y lo que vas a descubrir podría sacudir cada fibra de tu ser. Sobre las aguas del Golfo de México, testigos presenciales lograron capturar una silueta resplandeciente emergiendo entre las nubes, como si la luz celestial misma descendiera hacia la tierra. Pocos días más tarde, el océano ardió en llamas, transformando las olas en un infierno flotante donde debería reinar la calma. Poco después, restos óseos colosales surgieron de las arenas californianas, mientras extraños fenómenos luminosos pintaban el cielo sureño con colores jamás vistos. Cada suceso desafía toda lógica científica, y sin embargo, todos resuenan con antiguas profecías. Desde el firmamento hasta los mares, desde la tierra hasta el sol, la creación parece estar gritando un mensaje unificado. ¿Estamos ante simples casualidades o frente a las señales finales anunciadas antes del regreso de Cristo? Permanece aquí conmigo, porque lo que se está desarrollando ahora mismo en América podría ser el último aviso antes de que los cielos se abran nuevamente. Todo comenzó en silencio justo cuando el amanecer apenas tocaba el horizonte del Golfo de México. Pescadores que se preparaban para su jornada matinal detectaron algo inusual en la distancia. Un haz de luz deslumbrante atravesaba las nubes como una espada celestial. En cuestión de minutos, esa luminosidad adquirió forma. Las cámaras registraron lo que parecía ser una figura humana monumental, envuelta en fuego plateado, descendiendo lentamente hacia las aguas. Sus brazos se extendían hacia los lados, mientras su reflejo danzaba sobre el mar como un espejo del paraíso. El aire se volvió denso y silencioso. Hasta el viento pareció contener el aliento. Los meteorólogos no tardaron en pronunciarse, catalogándolo como un fenómeno de refracción lumínica, producto de la humedad, los rayos solares y las capas nubosas. Pero quienes lo presenciaron sabían que había algo más. Algunos rompieron en llanto, otros cayeron de rodillas justo donde estaban. La voz temblorosa de un pescador fue capturada por una cámara mientras susurraba: «Él está llegando». Hechos 1:11 declara: «Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo vieron irse». Para los creyentes, el significado era cristalino como el agua. El mar siempre ha simbolizado a las naciones, inquietas, cambiantes e impredecibles, mientras que el firmamento representa el trono divino. Cuando una figura radiante aparece entre ambos, no es coincidencia, es convergencia, lo divino alcanzando lo mortal. El cielo estaba enviando un mensaje, escrito no con palabras, sino con luz pura. Incluso los escépticos, que rechazaron la interpretación religiosa, admitieron algo perturbador. La forma era demasiado simétrica, el resplandor demasiado controlado y el momento demasiado preciso para ser aleatorio. La figura permaneció suspendida durante casi 3 minutos, envuelta en un silencio absoluto, hasta que las nubes circundantes comenzaron a arremolinarse como humo. Entonces, mientras un trueno retumbaba débilmente a lo lejos, la silueta ascendió de nuevo hacia las nubes y se desvaneció en un resplandor cegador, como si estuviera elevándose una vez más hacia el origen. Cuando el cielo desciende en forma de luz, no es un espectáculo, es una convocatoria. A través de las redes sociales, millones reprodujeron las imágenes, debatiendo sobre lo que habían visto, una ilusión, un milagro o una señal. Pero para aquellos que habían orado por un avivamiento, la respuesta ya estaba clara. Era un recordatorio de que la promesa de su regreso no había sido olvidada. Mateo 24:30 dice: «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre». Esto era más que belleza celestial, era una advertencia antes del temblor,
un eco divino en un mundo que se ha vuelto sordo a la voz de Dios. Para quienes tienen ojos para ver, el descenso sobre el Golfo no fue solo luz, fue la primera trompeta del despertar, un susurro desde el cielo declarando: prepárense, porque el Rey está cerca. Apenas unos días después de que la misteriosa luz descendiera sobre el Golfo, otro fenómeno dejó al mundo en shock. Frente a las costas de Florida, el mar mismo comenzó a arder. Los testigos a lo largo de la orilla capturaron imágenes de llamas brotando de las olas, parpadeando sobre la superficie durante kilómetros. El fuego brillaba en un naranja profundo contra un cielo ennegrecido, como si el océano, que alguna vez fue imagen de paz y calma, se hubiera convertido en un infierno viviente. La Guardia Costera emitió alertas. Los medios lo reportaron como un accidente industrial. Las autoridades culparon a una fuga de gas bajo el lecho marino, pero los buzos no encontraron nada. Ninguna ruptura, ninguna mancha de petróleo, ningún rastro de metano. Las llamas continuaron durante horas, extendiéndose en ondas suaves y constantes. No se movía como caos, se movía con intención. Apocalipsis 16:3 advierte: el mar se convirtió en sangre como de un muerto. Para el mundo observador era un misterio, para los creyentes era un mensaje. El mar, que alguna vez fue símbolo de abundancia y vida, se había transformado en un espejo del juicio. Sus aguas, antes claras y azules, ahora reflejaban el color de la ira. Lo que debería haber extinguido el fuego, en cambio lo transportaba, como si la creación misma hubiera girado contra su propia naturaleza para entregar una advertencia. Profetas de toda la nación comenzaron a hablar. Dijeron que las llamas no eran un accidente de gas o corriente, sino un reflejo del alma de América. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Todavía hermosa en la superficie, pero ardiendo silenciosamente por debajo. Pastores se presentaron ante sus congregaciones con lágrimas diciendo: cuando el mar se incendia, es la manera que tiene el cielo de decir que lo profundo ha sido removido. El Salmo 97:5 proclama: los montes se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Algunos lo vieron como juicio, otros lo vieron como misericordia, un intento final del cielo por despertar a una nación dormida. Durante generaciones, la humanidad había explotado los océanos, contaminado sus profundidades e ignorado a su Creador. Ahora, las aguas mismas parecían levantarse en rebelión, brillando con el fuego de la justicia divina. Las redes sociales ardieron con especulación. ¿Es esto profecía?, preguntaban algunos. ¿Es esto una señal? Para aquellos que recordaban la visión sobre el Golfo, la figura radiante descendiendo en luz, la respuesta era clara. Esa advertencia celestial había sido seguida por un eco ardiente desde abajo. El cielo habló, y luego el mar respondió. Desde la figura resplandeciente arriba hasta las olas en llamas abajo, el patrón se estaba formando. Cielo y tierra moviéndose juntos en señales demasiado grandes para ignorar. La voz del mar ya no guardaba silencio. Lo profundo había despertado, y mientras las últimas brasas se desvanecían bajo el horizonte de Florida, una verdad se asentó como ceniza sobre las olas. El cielo está advirtiendo, la tierra está temblando. Poco después de que el mar ardiera y los cielos brillaran con luz, un descubrimiento en el extremo occidental de América desafiaría todo lo que la ciencia afirmaba saber. En la isla Santa Catalina, California, un pequeño equipo de arqueólogos desenterró lo que parecían ser restos humanos gigantescos, huesos diferentes a todo lo que habían visto. Los fémures medían casi el doble de la longitud de un adulto promedio,
Los cráneos estaban alargados, con mandíbulas masivas, lo suficientemente grandes como para encajar sobre una cabeza humana normal. Al principio, el equipo creyó que era una anomalía, pero escaneos posteriores confirmaron que los huesos eran de origen humano, aunque sus proporciones desafiaban toda explicación. Pronto, investigadores que revisaban archivos encontraron algo aún más extraño. Registros de 1911 describiendo un hallazgo similar en la misma isla, escritos, catalogados y luego sellados. Durante más de un siglo, esos informes fueron olvidados, escondidos en los sótanos de museos. Ahora, con tecnología de imagen moderna y nuevas excavaciones, la historia estaba resurgiendo, como si el tiempo mismo hubiera decidido revelar lo que el hombre una vez enterró. Génesis 6:4 declara: había gigantes en la tierra en aquellos días. Para los creyentes, la conexión fue inmediata. Esto no era mito, era historia despertada. Los antiguos Nefilim, descritos en las Escrituras como seres híbridos, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, habían sido durante mucho tiempo un símbolo de rebelión y corrupción antes del diluvio. Si tales huesos realmente existían, no eran simplemente reliquias del pasado, eran recordatorios proféticos de lo que Jesús mismo predijo: que el mundo antes de su regreso reflejaría el mundo antes del diluvio. Cuando los gigantes regresan, la rebelión regresa. Los científicos se apresuraron a explicarlo. Algunos afirmaron que era un caso de identificación errónea, quizás restos tribales antiguos, distorsionados por el tiempo. Sin embargo, incluso los escépticos admitieron que el momento era inquietante. Esta revelación siguió al mar ardiente en Florida y a la figura celestial sobre el Golfo. Cada señal parecía surgir en secuencia, como si la creación misma estuviera pasando las páginas de la profecía. Mateo 24:37 advierte: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los huesos de Catalina se convirtieron en algo más que un enigma arqueológico. Se convirtieron en un mensaje. Lo que estaba enterrado bajo el suelo de América no era solo historia antigua, sino simbolismo espiritual. La rebelión que una vez trajo juicio sobre el mundo estaba despertando nuevamente, en arrogancia, en corrupción, en la búsqueda de poder autocrático. La tierra estaba descubriendo lo que la humanidad había elegido olvidar, que no hay nada oculto que no sea revelado algún día. Y mientras el polvo se asentaba sobre la isla, los huesos de gigantes parecían susurrar a través del tiempo. El diluvio una vez terminó con la rebelión. El próximo fuego la terminará para siempre. Después de que las auroras se desvanecieran y los cielos quedaran en silencio, la tierra misma comenzó a hablar. En el corazón de los Everglades de Florida, un equipo arqueológico desenterró algo asombroso: una losa de piedra masiva enterrada profundamente bajo capas de tierra y raíces. Medía casi 8 pies de largo, cubierta de grabados que habían sobrevivido a la erosión de siglos. En su centro estaba la imagen de un ángel tocando una trompeta, rodeado por símbolos de fuego, olas y nubes. Los grabados estaban notablemente preservados, como si hubieran sido intencionalmente protegidos por el tiempo. La datación por carbono colocó la piedra en más de 4000 años de antigüedad. Sin embargo, los símbolos eran diferentes a cualquier cosa nativa de las Américas. Los lingüistas pronto notaron algo más extraño. Los caracteres tenían similitud con escritura hebrea antigua. Cuando se tradujeron cuidadosamente, el mensaje grabado en la piedra decía: el fuego se levantará donde el mar besa la orilla. Entonces sonará la trompeta. Joel 2:30-31 profetiza: mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor. El descubrimiento envió ondas de choque tanto a través de las comunidades científicas como religiosas. ¿Cómo podía existir un artefacto
con escritura semítica antigua en Florida miles de años antes del contacto registrado, para la mayoría de los arqueólogos era un misterio irresoluble. Pero para aquellos que habían visto las señales, el fuego en el mar, la luz en las nubes y los huesos surgiendo de la tierra, el significado era inconfundible. Esto no era coincidencia, era confirmación. Un pacto, una vez enterrado, había comenzado a revelarse nuevamente. El mar había ardido donde la orilla besaba el fuego. El cielo se había abierto en luz. Ahora la tierra había levantado su voz, cumpliendo las palabras grabadas en la piedra misma. Cuando los hombres olvidan el pacto, la tierra lo descubre. Los creyentes comenzaron a llamarla la piedra de la trompeta, diciendo que era el recordatorio del cielo de que cada promesa que Dios hizo y cada advertencia que dio se cumplirá. Se convirtió en un símbolo profético, vinculando todos los eventos en un patrón divino. El cielo declara, el mar responde y la tierra revela. Salmo 85:11 dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Los Everglades, una vez un pantano silencioso, se habían convertido en un púlpito. El ángel tallado con su trompeta parecía anunciar no la perdición, sino el despertar, un llamado a recordar el pacto que la humanidad había enterrado bajo su propio orgullo. Y mientras la piedra era levantada a la luz del día por primera vez en milenios, parecía brillar con un mensaje más antiguo que la historia misma. El pacto permanece. La trompeta sonará nuevamente. Mientras la naturaleza temblaba con señales en el cielo y fuego en el mar, las naciones del mundo comenzaron a sacudirse de otra manera. Guerras estallaron en todos los continentes, alianzas se fracturaron y economías se derrumbaron. Sin embargo, en medio del caos, líderes globales se presentaron ante sus cámaras proclamando una sola promesa: construiremos una nueva era de paz y unidad. Así es. Pero detrás de esas palabras de consuelo, otro sistema se estaba formando silenciosamente en Estados Unidos. Nuevas leyes aceleraron el surgimiento de monedas digitales, vigilancia con inteligencia artificial e identificación biométrica, todo promovido como herramientas para la seguridad y la eficiencia. A los ciudadanos se les dijo que era progreso. Nunca perderían su dinero, su identidad ni su seguridad nuevamente. Pero cada nueva capa de tecnología exigía un intercambio. Libertad por conveniencia, privacidad por protección. Apocalipsis 13:17 advierte, nadie puede comprar ni vender a menos que tenga la marca. A medida que la innovación avanzaba, el control se profundizaba. El mundo que alguna vez celebró sociedades abiertas, ahora estaba siendo atado por sistemas invisibles de monitoreo. Huellas digitales, reconocimiento facial y redes de rastreo se extendieron desde aeropuertos hasta supermercados. Los algoritmos comenzaron a decidir quién podía comprar, vender o incluso viajar. La misma tecnología que una vez prometió servir a la humanidad había comenzado silenciosamente a gobernarla. El anticristo no rugirá, él actualizará. Esta era del progreso ya no requería un dictador con armas, solo requería una pantalla, un código y la ilusión de paz. Las herramientas de la tecnología se convirtieron en el trono del gran engaño. Los gobiernos ahora podían verlo todo: ubicación, transacciones, incluso creencias. Lo que parecía ser innovación era en verdad un nuevo tipo de imperio, un reino digital sin muros. Y mientras la gente buscaba respuestas en las máquinas, su fe en el Dios invisible se atenuó. La humanidad comenzó a confiar más en algoritmos que en las escrituras, en la inteligencia artificial más que en la sabiduría divina. El engaño no fue forzado, fue bienvenido. Las personas no se inclinaron por miedo, se inclinaron por conveniencia. Daniel 12:4 profetiza: el conocimiento aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Los profetas habían advertido sobre este momento, cuando un mundo desesperado por la paz aceptaría el control en su lugar. Cada guerra, cada crisis, cada colapso se convirtió en otra razón para rendirse más libertad. El sueño de la unidad global había llegado.
pero no bajo la autoridad del cielo. Era el reino del hombre construido sobre datos y engaño. Lo que parece progreso es preparación. Este malestar no es el final, es el desvelamiento. Una paz falsificada está surgiendo, una que refleja la profecía con precisión aterradora. El mundo puede llamarlo avance, pero el cielo lo llama advertencia, porque cuando un solo sistema une a todas las naciones, el engaño final ya ha comenzado. Mientras el engaño se extendía por el mundo como un incendio descontrolado, la fe misma comenzó a temblar. Los grandes santuarios, una vez llenos de multitudes y aplausos, ahora permanecían vacíos. Las mega iglesias colapsaron, sus luces se atenuaron, sus escenarios quedaron en silencio. Líderes, una vez alabados por su carisma, cayeron bajo escándalos o compromisos. Sin embargo, mientras las grandes torres de la religión se derrumbaban, algo más profundo y mucho más puro comenzó a surgir. A través de América, un avivamiento silencioso estaba echando raíces. Pequeñas reuniones de creyentes se encontraban en secreto, en salas de estar, graneros y sótanos. No había micrófonos, ni cámaras, ni coros, solo oración, solo lágrimas, solo arrepentimiento. Estas reuniones no tenían otra agenda que buscar a Dios, no al espectáculo. Romanos 8:22 declara: toda la creación gime como con dolores de parto. El mundo confundió el colapso de las iglesias con la muerte de la fe, pero a los ojos del cielo era purificación. Lo que parecía fracaso era en realidad refinamiento, la separación de lo falso de lo fiel. La sacudida no era castigo, era preparación. El fuego no destruye el oro, lo revela. El fuego de la exposición había barrido la iglesia, quemando el orgullo, la fama y las palabras vacías. Lo que quedaba era pequeño, pero fuerte, un remanente forjado en humildad. Aquellos que una vez buscaban multitudes ahora buscaban la presencia de Dios. Aquellos que una vez seguían personalidades ahora seguían al Espíritu de verdad. Ya no impulsados por plataformas o aplausos, los creyentes se reunían en simplicidad, cantando sin instrumentos, predicando sin guiones, llorando sin vergüenza. Oraban por sus ciudades, sus naciones y por una generación perdida en la distracción. En esas habitaciones tranquilas, algo comenzó a agitarse, no ruido, sino poder. Ageo 2:7 promete: sacudiré a todas las naciones, y lo deseado por todas las naciones vendrá. Mientras el mundo perseguía el progreso y el control, el cielo estaba construyendo un ejército oculto. Estos eran hombres y mujeres que no se doblarían ante el sistema ni intercambiarían convicción por comodidad. Eran anónimos, sin rostro y sin miedo, portando la fe como una antorcha en una era oscura. Este avivamiento no se volvió tendencia en línea, no generó titulares ni clips virales, pero sacudió el cielo mismo. Los ángeles escucharon las oraciones que surgían de lugares invisibles, los graneros, los sótanos, las habitaciones traseras de la fe, y mientras el ruido del mundo se hacía más fuerte, el susurro de este remanente se convirtió en la voz de esperanza. Esto no es la caída de la iglesia, es su refinamiento, y cuando termine la sacudida, lo que quedará no serán las estructuras de los hombres, sino los corazones de fuego que se niegan a ser silenciados. Después de las tormentas, el fuego y el temblor de las naciones, el silencio cayó sobre la tierra. Los medios de comunicación lo declararon el amanecer de una nueva era. Líderes de todo el mundo se unieron, firmando lo que llamaron un acuerdo global de paz. Las banderas ondeaban en cada capital, las ciudades estallaron en celebración, y por primera vez en años los titulares llevaban esperanza en lugar de miedo. Los mercados subieron, las guerras se pausaron y la humanidad exhaló, creyendo que el caos finalmente había terminado. Pero la profecía ya había hablado de este mismo momento. Primera de Tesalonicenses 5:3 advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El mundo se regocijó, pero el cielo observaba en silencio, porque la paz construida sin el príncipe de paz no es paz en absoluto, es una ilusión.
El mismo mundo que había ardido con juicio y temblado con advertencia, ahora sonreía bajo una calma falsa. La tecnología prometía protección, la política prometía estabilidad y la gente intercambiaba de buen grado discernimiento por comodidad. Pero esta unidad no nació de la justicia, nació del miedo. La calma que el mundo celebra es la quietud antes de la trompeta. Detrás de los discursos y aplausos, los sistemas de control continuaron expandiéndose. Las naciones acordaron bases de datos compartidas, monedas digitales y nuevos programas de vigilancia, todo en nombre de la armonía global. La humanidad confundió control con paz, sin darse cuenta de que la profecía había advertido durante mucho tiempo sobre un pacto de engaño. Incluso mientras el mundo vitoreaba, las señales continuaron. Sobre el Golfo de México, una luz familiar apareció débilmente en las nubes, la misma figura de resplandor vista meses antes. El mar frente a Florida brilló en rojo nuevamente, como si las aguas recordaran su fuego. A través del cielo, las auroras llamearon de nuevo, brillando como espadas de luz. La creación seguía hablando, incluso mientras la humanidad se negaba a escuchar. Jeremías 6:14 declara: «Curaron la herida de mi pueblo como si no fuera seria». Paz, paz, dicen, cuando no hay paz. Esta calma frágil no era curación, era vacilación antes del juicio. Las naciones se mantenían orgullosas, creyendo que habían resuelto lo que solo Dios podía arreglar. Pero el silencio del cielo no significa ausencia, significa misericordia, una pausa antes del sonido final. Y mientras las celebraciones resonaban a través de la tierra, una pregunta más profunda permanecía como un trueno bajo el horizonte. ¿Es este el comienzo de la paz o el silencio antes de que el rey regrese? Porque las señales no han cesado, el cielo todavía arde, el mar todavía gime. Y el pacto, una vez enterrado, ahora resurge nuevamente. La humanidad ha elegido su versión de paz. Pero pronto el verdadero guardián del pacto vendrá, no con pluma y papel, sino con fuego y gloria. La paz del hombre termina en silencio. La paz de Cristo comienza con su regreso, la segunda venida de Jesucristo. 40 días después de su resurrección, Jesucristo estuvo con sus apóstoles en el Monte de los Olivos. Había completado la misión por la cual vino a la tierra, redimir a la humanidad. Mientras lo contemplaban, comenzó a ascender al cielo, desapareciendo en las nubes. 2 ángeles aparecieron a su lado y dijeron: «Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir». Hechos 1:11. Desde ese día, los creyentes han esperado su segunda venida, el momento glorioso en que el Salvador regresará en poder y majestad, lo que Jesús hará cuando regrese. Cuando el Salvador vuelva, no será como el humilde carpintero de Nazaret, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá en gloria, rodeado de ángeles para limpiar, juzgar y renovar la tierra. Él limpiará la tierra. A su venida, la maldad será destruida y la tierra será purificada por fuego. Toda corrupción será quemada y el planeta será renovado para recibir a los justos. Las Escrituras declaran: todas las cosas que son corruptas serán quemadas y la tierra será limpiada por fuego. Doctrina y Convenios 101, 24, 25. Él juzgará a su pueblo. Jesús se sentará en juicio sobre las naciones. Los justos y los malvados serán separados como un pastor divide las ovejas de las cabras. Mateo 25, 31, 46.